Amén, amén y amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, el libro de Juan, capítulo 14, del verso 15 Vamos a leer el verso 15 al verso 17. Juan capítulo 14, verso 15 al verso 17. Dice de la siguiente manera: si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. Vamos a ir a otro pasaje, ahí mismo, ahí adelantito, en el capítulo 16, en el verso 26 de ahí mismo, 14, 26, adelantito, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Vamos a ir al verso 15, al capítulo 15, de ahí mismo, capítulo 15 en el verso 26. Juan capítulo 15, verso 26. Dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Vamos a ver otro pasaje más, ahí mismo Juan capítulo 16 en el verso 13, ahí adelantito. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Bien, con estos pasajes abrimos este mensaje de hoy que hemos titulado El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué función? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y qué función hace el Espíritu Santo hoy en día en la iglesia o en las personas? Bueno, pues eso es lo que trataremos con la ayuda de Dios, poder explicarles y hablar este tema, ya que es un tema que ha sido de grande controversia durante muchos años, en muchas organizaciones. Realmente hay una discusión teológica en este sentido acerca del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver un poquito sobre esto porque la iglesia católica apostólica romana tiene una enseñanza acerca del Espíritu Santo. Cuando uno va al catecismo de la iglesia para investigar en qué concepto se tiene el Espíritu Santo, uno se va a encontrar que según la iglesia católica apostólica romana, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es la encargada pues de hacer la función como de ayudador o como conocido comúnmente como Paracletos, el ayudante de la iglesia, el ayudante de Yeshua, se podría decir. Entonces, en este concepto es el que se ha construido acerca del Espíritu Santo. ¿Cuál es la explicación que se da en esta teología de la iglesia popular, de la iglesia tradicional? Es que el Espíritu Santo es una persona
es una persona diferente al Padre, diferente al Hijo. Aunque en esencia hay una unidad en los tres, pero es una persona separada del Padre y separada del Hijo. Tan es así que cuando nosotros escuchamos la palabra o escuchamos la frase en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se hace una separación o se hace una división entre el Padre y el Espíritu Santo, el cual se separa y se asemeja. Cuando uno escucha esta frase, si algunos de ustedes estuvieron en la iglesia popular o salieron de la iglesia popular, seguramente escucharon esta frase en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces nosotros podamos, al escuchar nosotros esta frase, hacemos una separación, una división de la deidad, de la divinidad de Dios, y estamos haciendo un Dios en cada una de estas personas, ¿no? También está la teología que salió de la iglesia católica, que es la iglesia cristiana, que también fundamenta su doctrina en esta misma base de la Trinidad, no haciendo tres dioses, sino un Dios en tres personas. Pero de igual manera se utiliza la frase para el Espíritu Santo como una persona distinta al Padre y unidas entre sí. O sea, a la vez está unida al Padre, pero también es independiente al Padre. Que el Espíritu, se ha entendido de esta manera, que el Espíritu Santo toma decisiones independientes al Padre. Al menos eso es lo que se da a entender. Y eso es lo que vamos a ver por medio de la Escritura. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en este tiempo en la iglesia? ¿Quién es el Espíritu Santo realmente? Entonces, nosotros nos basamos en estos pasajes de la Escritura que nuestro amado Yeshua de Nazaret habló acerca de la promesa del Espíritu Santo para los discípulos y para la iglesia de hoy en día. Y tomamos como base estos versículos. ¿Por qué? Porque aquí habla de otro consolador, ¿no? Y cuando nosotros nos enseñan en la teología, les decía, de la iglesia popular, dice, ahí está hablando de otro consolador, alguien separado de Yeshua, alguien separado del Padre, es otro independiente. Pero vamos a ver que ese otro ha sido mal interpretado, porque no es que Yeshua está hablando de otro ayudante, de un paracletos, no está hablando de otra persona, no, sino que en ese momento Yeshua, estando en la tierra con sus discípulos, Él era el que los fortalecía, Él era quien los consolaba. Pero cuando Él ascendería a los cielos, ya no sería Él, sino ya sería el Espíritu Santo consolando. Por eso se toma esta frase, se toma esta palabra como consolador, o sea, alguien que consuela, alguien. ¿Y por qué consolador? Porque era obvio que cuando Yeshua fuera crucificado y después muerto en la cruz, a pesar de haber sido resucitado, ascender a los cielos, ya no lo verían más. Ya los discípulos no lo verían más. Y eso causaría una gran tristeza en el corazón de los creyentes en aquel entonces. Habría una gran tristeza. Y por eso en este capítulo de Juan, Él les habla de que no se entristezcan, que no se sientan solos, porque Él va a ser el abogado para pedirle a Dios que envíe esa promesa que va a estar ese Espíritu Santo va a ser la función de consolar una vez que Yeshua ya no esté la tierra. Entonces dice en el verso 14, el 15 al 17, si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero
mora en ustedes y le conocen porque estará en ustedes. Entonces, cuando nosotros encontramos esta palabra frase, el otro consolador, se interpreta que es otra persona, independiente a la persona de Jesucristo o de Yeshua de Nazaret, a la persona de Dios, ¿verdad? Se habla como si fuese otra persona. Y esto es pues a través de la influencia de todos los padres de la iglesia, de los padres de la iglesia popular, de la iglesia romana, que fueron influenciados por estos padres conocidos, por estos teólogos de la antigua Grecia y ahora conocidos como padres de la iglesia. Personajes como Ignacio de Antioquía en el año 110 después de Yeshua, Teófilo de Antioquía, San Policarpo de Esmirna en el año 156 después de Yeshua, Tertuliano de Cartago, que fue el primero en usar la palabra trinitas, hacer una referencia de Dios en tres personas distintas y unidas a la vez. Personajes también como Irineo de León en el año 220, Clemente de Alejandría, hasta llegar al año 300. El emperador Constantino, Flavio Constantino, emperador romano, que tomó un papel muy importante en este credo, porque él abrazó toda esta teología de estos padres de la iglesia de en aquel tiempo, como les decía, de todos estos teólogos, de esta teología de Grecia, haciendo ver que Dios era un Dios en tres personas, como Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tras la influencia de Tertuliano de Cartago, al usar la palabra trinitas por primera vez, él fue el que influyó esa palabra trinitas para ese entonces. Entonces, Flavio Constantino, emperador en ese tiempo de Roma, para poder unificar a la iglesia, para que no hubiera una división en los credos, en las religiones, él hizo un concilio de Nicea, lo que se conoce el ecumenismo. El ecumenismo del siglo III después de Yeshua. Entonces él reunió a todos estos personajes o grandes importantes, pero nosotros vemos en la historia que ahí no estuvieron hombres no hubieron personajes que fueran de Israel. O sea, no hubieron maestros de la ley, no hubieron maestros de la Torá, no hubieron hombres de Israel, amén. O decir, discípulos de Pablo, discípulos de los apóstoles, ahí no estuvieron, o al menos personajes que defendieran esa fe, no estuvieron en ese concilio de Nicea. Por lo tanto, es un concilio independiente a la fe verdadera de la primera iglesia cristiana. Entonces, este emperador Constantino, influenciado él por su hambre de poder y poder unificar a la iglesia con el poder, con la iglesia, para poder conquistar más territorio y poder retomar más fuerza, él influyó entonces en este credo que comenzó en el 325 y que se estableció como dogma doctrinal en la iglesia. Y a partir de ahí se fueron modificando algunas cosas muy pequeñas, pero siempre quedó fundamentado lo que el emperador Constantino, que según la historia se convirtió al cristianismo, pero también cuenta la historia que él nunca se convirtió al cristianismo, porque a pesar de que creía en Yeshua de Nazaret, amén, él interpretando como a Cristo Jesús, ¿verdad? Como Cristos, pero a pesar de que él creía o acumuló de entre sus dioses al Cristo de los hebreos, de los cristianos, pero no dejó su costumbre de idolatría, de adorar al Dios Sol Invictus, y no dejó de hacer sus adoraciones a sus dioses. Entonces, él tomando en cuenta que sus dioses él tenía una religión o un credo de un Dios que no era celoso con sus dioses, él incluyó dentro de sus dioses al Cristo supuestamente de los hebreos.
Y es ahí donde se origina esta doctrina, este dogma. Pero lo importante que vamos a tomar hoy en día es acerca de la función del Espíritu Santo, de esta función del Espíritu Santo, y no es una persona, realmente no es una persona, y vamos a verlo por las Escrituras, porque lo que Yeshua está hablando acá, no está hablando de una persona diferente al Padre, una persona diferente o separada del Padre, sino está hablando de la misma esencia de Dios. Y esa promesa no era algo nuevo, no era algo que a Yeshua se le ocurrió, fue algo que Dios prometió a su iglesia, que Dios prometió a su pueblo y Dios prometió para estas últimas generaciones. Vamos a ver qué dice el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, verso 17. Ezequiel capítulo 36, verso 17. Mire lo que dice. 27. Capítulo 36, verso 27. Dice: pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis estatutos. Vea, Dios hablando por medio del profeta Ezequiel en los posteriores tiempos, Dios dice: y pondré mi espíritu en ustedes. Pondré mi espíritu en ustedes. ¿Para qué? Para que obedezcan, para que se aseguren en caminar correctamente, para que no se desvíen. Aquí vemos nosotros a Dios hablando que en los últimos tiempos Dios pondría su espíritu en cada individuo, en cada persona. Obviamente, esas personas tendrían que reconocer a Dios, tendrían que acercarse a Dios por medio de Yeshua, acercarse a Dios para que Dios pudiese derramar de su Espíritu Santo en cada corazón. Cuando nosotros vamos al diccionario hebreo para ver el significado de la palabra espíritu, en hebreo, esta palabra en hebreo es ruach. Y cuando nos referimos al Espíritu Santo, entonces sería ruach hakodesh. Es interesante verlo porque en el hebreo esta palabra ruach no es otra cosa más que aliento, soplo, ¿verdad? Aliento, vida pues. Inclusive la palabra de Dios nos enseña que cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida, ¿verdad? Le dio vida. Y esa vida le pertenece a Dios. Por eso es que cuando el polvo vuelve a la tierra, dice Proverbios, que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, porque es de Él. Esa vida es de Él, esa vida le pertenece a Él, ¿verdad? Ese aliento le pertenece a Él. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ¿verdad? El significado en la palabra hebreo, que es espíritu, es ruach, que es soplo, que es aliento. Entonces podemos entender bien entonces que el Espíritu Santo no es otra persona, sino que es la misma esencia de Dios. Y esto es claro de entenderlo, ¿verdad? La gente hoy en día dice: la Trinidad es un misterio. Tú no lo puedes entender. Por eso se llama fe, porque lo tienes que creer ciegamente. Tienes que creer que Dios es un Dios en tres personas distintas. Oiga la frase: tres personas distintas. Así es como se conoce. Si uno entra a la enciclopedia de la Iglesia Católica Apostólica Romana, enseña que Dios en su deidad son tres personas distintas: Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero esto no está fundamentado en las Sagradas Escrituras. Primero, y el tema que nos ocupa en esta mañana es que el Espíritu Santo no es ninguna persona. No es ninguna persona. El Espíritu Santo es la esencia de Dios. Según el diccionario hebreo, ruach es
Soplo es aliento, es el aliento de Dios, es el soplo de Dios, y eso es lo que Dios le da a los hombres, es el que Dios le derrama en los hijos de los hombres. Y esto no es nada nuevo. Esto lo podemos ver en toda la Biblia, de hombres de Dios como Saúl. Dice la palabra de Dios que Saúl, cuando fue elegido para ser rey de Israel, fue lleno del Espíritu Santo, y él profetizó y él habló en lenguas, y fue lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Sansón, dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo entraba en Sansón, lo que ocasionaba es que Sansón se llenaba de una fuerza sobrenatural y peleaba contra los filisteos y mataba a todos. ¿Por qué? Porque era una fuerza sobrenatural que entraba sobre su vida. Gedeón. Cuando vemos nosotros la historia de Gedeón, nosotros vemos cómo Gedeón era lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y ese Espíritu lo provocaba a hacer cosas extraordinarias. Entonces esto no es nada nuevo. El Espíritu Santo no es otra persona. El Espíritu Santo es la esencia que emana de Dios, es la esencia que desciende del cielo. Y esa es la promesa, o eso es lo que Yeshua le estaba hablando. Yeshua les dijo: y yo rogaré al Padre para que Él envíe otro consolador, que es el Espíritu Santo, para que el Espíritu los guíe a toda verdad y a toda justicia. Y esa promesa está hecha desde el antiguo pacto. Vamos a ver lo que dice el libro de Joel. El libro de Joel, en el capítulo 2, en el verso 28, nosotros vamos a encontrar esta promesa que dice: entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Yo quiero que usted note esta palabra: derramaré. Derramaré. ¿Cuál es la promesa de Dios? Derramar. Derramar. No dice les daré otro. No dice les daré otro ayudador, no dice les daré otra persona, no dice les daré a alguien, no. Dios dice les derramaré. Y cuando nosotros entendemos esta palabra de derramar, es que es algo que viene de una fuente, es algo que sale de algo. Yo quiero usar en esta mañana un ejemplo en un vaso de agua. Nosotros tenemos aquí un vaso de agua. Este vaso de agua, ¿verdad?, está lleno. Ahora, este vaso de agua yo la voy a derramar. Esto es el significado de la palabra derramar. Yo estoy derramando el agua, pero hay una fuente de donde proviene ese agua, que es este vaso, ¿verdad? Y esto no separa del agua que ha sido derramada de la fuente. Si yo separo esta agua, entonces ya no está siendo derramada. Es el agua que está siendo derramada viene de una fuente. Por eso la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar constantemente la frase derramar. Y Él derramó de su Espíritu Santo. Y Él derramó de su Espíritu. Así lo vamos a encontrar, porque esto es claro de entenderlo. Nada más que esta doctrina teológica grecorromana nos hace bolas, ¿verdad? Nos envuelve. Pero es fácil de entenderlo cuando nosotros vamos al concepto hebreo, cuando entendemos las definiciones de las palabras, cuando entendemos el origen del espíritu, del ruach, del soplo, del aliento que emana de Dios, ¿verdad? El ruach, el soplo, es lo que emana de Dios. Es como les puse el ejemplo, el vaso, derramando el agua, derramándola sobre un recipiente. Así Dios derrama de su espíritu sobre nosotros. No es ninguna persona, no es otra persona, es Dios derramando de su espíritu en nuestros corazones. Ahora,
Esto lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento solamente en personas privilegiadas. Como les dije, lo encontramos en Saúl cuando fue elegido para ser rey. Lo encontramos en Sansón para darle libertad a su pueblo de los filisteos. Lo encontramos en Gedeón, ¿verdad? Para liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Y lo encontramos en nombres de Elías, de Eliseo. Lo encontramos en hombres escogidos, ungidos del Señor. Hombres, quizás no lo encontramos comúnmente en todas las personas. Lo encontramos exclusivamente en personas específicas que Dios escogía para hacer su obra, para manifestar su poder. Pero en este tiempo, Dios dice en Ezequiel capítulo 36, dice que en los postreros días, dice, y derramaré, dice Dios, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Escuche esa palabra, sobre toda carne. Aquel que quiera recibir del Espíritu de Dios, solamente tiene que levantar sus manos al cielo y decirle: Padre, creo en tu Hijo Yeshua de Nazaret, que has enviado para perdonar mis pecados, para salvarme y para limpiarme. Y entonces Dios derrama de su Espíritu Santo sobre las personas. ¿Cuál es el efecto que hace ese Espíritu Santo? Lo que dice la palabra, lo que dice en Ezequiel. Dice Ezequiel: y pondré mi espíritu en ustedes, para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Qué es lo que sucede cuando Dios derrama de su espíritu, o Dios pone de su espíritu en el corazón del hombre? El hombre cambia, el hombre es transformado, el hombre es mudado a otro hombre, cambia totalmente. Esa es la fuerza activa del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces no es ninguna otra persona. Hay gente que hoy en día le habla al Espíritu como si fuera otro Dios. Le ora al Espíritu Santo como si fuera otro Dios. Eso no existe en el concepto de Dios. Dios no creó dioses. Dios no creó un Dios tripartito. O Dios no es un Dios tripartito. O Dios no es un Dios que creó otros dioses chiquitos para que nosotros nos acercáramos a Él. No. El mismo Dios que derramó de su espíritu sobre Gedeón, sobre Sansón, sobre Saúl, sobre Elías, sobre Eliseo, sobre todos los hombres de Dios en aquel tiempo, es el mismo Dios que habló por medio del profeta Ezequiel para decir: pondré mi espíritu en cada uno, en toda persona, en todas las personas, pondré mi espíritu. Esa es una promesa de Dios, es una promesa del Padre. Y lo encontramos una vez más en el libro de Joel. Y encontramos como Joel dice, y derramaré, y después de hacer estas cosas, dice: derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días, dice, derramaré mi espíritu aún sobre los vivientes, hombres y mujeres por igual. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el verso 3 al 5, encontramos acerca de cuando Yeshua, antes de ascender al cielo, le dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre, escuche esta palabra, hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como lo dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Escuche bien cómo esta promesa que Dios habló por medio de los profetas, Yeshua también lo habló siendo él un profeta.
Siendo él un profeta, él habló de esta promesa para la iglesia, para el pueblo de Dios. Entonces, sucede que en el día de Shavuot, en el día de Pentecostés, como es conocido en griego, en la fiesta del Pentecostés, para los hebreos, en la fiesta de Shavuot, la fiesta de los primeros frutos, sucede que estaban todos reunidos en un mismo sentir, y dice que se vino como un soplo. Esto está Hechos capítulo 2, verso 1. Y dice que se vino como un viento recio, un viento, un soplo. Escuche ese ejemplo. Escuche eso. Por eso les digo que el Espíritu Santo no es otra persona. No tiene nada que ver con una persona. No, el Espíritu Santo es el soplo de Dios, es el aliento de Dios, es lo que Dios derrama en tu corazón para que tú le puedas obedecer, para que tú puedas guardar y cumplir sus mandamientos. Dice la palabra de Dios que estaban todos en Shavuot, en el día de la fiesta, y entonces viene de repente un estruendo del cielo y un viento recio, un viento, y concuerda con lo que explica acerca del ruaj, viento, soplo, aliento. Entonces dice que viene como un viento recio, y todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y sucedió que comenzaron a hablar en otras lenguas, comenzaron a tener manifestación de otros idiomas que ni ellos conocían. Y es ahí cuando Pedro se pone de pie y explica lo acontecido. Ahora sí quiero que vaya al libro de Hechos capítulo 2, verso 17. Lucas explica lo acontecido y dice: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, y sus hijos e hijas profetizarán, y sus jóvenes tendrán visiones, y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Vemos cómo el apóstol Pedro toma el libro de Joel para explicar de lo acontecido y de lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Aquí Pedro nunca dijo, esto es otra persona, es otro ayudante, es otro Dios. Jamás en la mente de Pedro, como un buen creyente de la Torá, de los mandamientos de Moisés, jamás se inventó tal disparate. Esto sucedió mucho tiempo después, cuando surgieron teólogos de Grecia, teólogos de Roma, que ellos comenzaron con sus propias ideas, con el pensamiento platónico, creyendo que Dios es un Dios tripartito, un Dios en tres personas. Pero jamás en el pensamiento de Pablo, en el pensamiento de Pedro, de los discípulos de la iglesia del primer siglo, vino que el Espíritu Santo era otra persona. Entonces, la función del Espíritu Santo era elevar a la iglesia en un estándar de obediencia a Dios, elevar a las personas, a los creyentes, a una obediencia al Padre. Amén. Ese es la obra, y por eso Dios ha derramado de su Espíritu Santo en cada corazón y en cada uno de nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado que en algunas veces ha sido influenciado por algo sobrenatural, algo fuera de lo normal. Es decir, uno tenía una conducta de vida, uno tenía una forma de ser, y de pronto uno se acerca a Dios y le entrega a Dios su vida, y Dios te cambia todo eso. Dios te cambia todo aquello. ¿Por qué? Porque ahora es el Espíritu Santo guiando nuestras vidas, es el Espíritu Santo redarguyendo nosotros, es lo que Dios derrama en nuestro corazón para que nosotros podamos ser guiados. Constantemente la iglesia de Hechos, amén, manifestaba el poder de Dios en todas las cosas que ellos hacían. La iglesia era una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Nosotros vamos a ver el libro de los Hechos y vamos a encontrar cómo la iglesia se dejó guiar por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no es otra persona. El Espíritu Santo es lo que emana de Dios, es la esencia de Dios,
derramando a la iglesia en estos días. Vamos a ver un ejemplo de lo que hace el Espíritu Santo y vamos a ver en Saúl. Dice la palabra de Dios que Saúl, en el libro de Samuel, en el capítulo 10, en el verso 5 al 7, Saúl había perdido unas asnas, las asnas de su padre. Entonces él fue a buscarlas, pero en su camino a buscarlas, él no sabía que esa salida que él tuviera ya no regresaría igual, sino que había un propósito de Dios para él, y es que se encuentra con el profeta Samuel. Y el profeta Samuel le dice que él había sido elegido para ser el rey de Israel. Pero le da unas ciertas indicaciones. Le dice, cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, esto está en 1 Samuel capítulo 10, versos 5 al 7, dice, cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás un grupo de profetas que descienden del lugar de adoración, estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. En ese momento, fíjense, en ese momento dice, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos y serás transformado en una persona diferente. ¿Cuál es la función del Espíritu de Dios en nuestras vidas? Transformarnos en una persona diferente. Si hoy en día la gente no te ve diferente, si hoy en día la gente no te ve un cambio, si la gente no nota algo diferente de ti, es que no te estás dejando influenciar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. La gente tiene que notar un cambio en ti, un cambio de conducta, un cambio de vida, para que tú puedas creer que estás siendo guiado por el Espíritu Santo, para que puedas ver la diferencia de lo que es ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Constantemente, para entrar en este tema del Espíritu de Dios obrando en la vida de las personas es muy extenso, es muy grande, ¿verdad? Pero lo que queremos explicar en esta mañana es qué es el Espíritu Santo y qué función hace hoy en día en la iglesia. Bueno, hace la función de transformar, de llevar nuestra vida en obediencia a Dios. Como dice el libro de Ezequiel, capítulo 36, en que leímos. Dice que en esos días pondría Él su espíritu en nuestros corazones para que nosotros pudiésemos obedecer sus mandamientos y sus ordenanzas. Entonces es muy claro entender esta parte. ¿Ven? Y para mí es muy importante poderte explicar esto, porque si nosotros entendemos este concepto conforme a la palabra de Dios, amén, no vamos a estar haciendo ideologías o pensamientos que influenciadas por los padres de la iglesia del primero y del segundo siglo. Amén. Y uno puede decir, pero son padres de la iglesia que comenzaron en el año 160, en el año 150 después de Cristo. Pues sí, pero yo me quedo con lo que Pablo enseñó. Me quedo con lo que el apóstol Pedro enseñó, me quedo con lo que Juan enseñó, me quedo con lo que los discípulos enseñaron. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento debe de estar basado en los apóstoles y profetas, no en ningún teólogo que surgió después, 100 años después, 150 años después, 200 años después. Tu fe debe estar fundada 100% en la palabra de Dios y no separarte de ahí. Hoy en día hay hombres o líderes de esta religión que defienden esta doctrina y sacan a flote a estos padres de la iglesia. Estos padres de la iglesia que surgieron en el año 150 después de Yeshua HaMashiach. Y de ahí comienzan ellos a decir, pero es que ellos creyeron de esta forma. Ellos hablaron del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, porque ya desde ese tiempo ya se traía la ideología de Platón, amén, creyendo que era un Dios, se manifestaba en las personas, era un Dios que se encarnaba y era un Dios de tres personas.
Entonces, esa influencia comenzó a surgir de aquel tiempo. Por eso es que Tertuliano de Cartago usó la palabra trinitas para hacer referencia a la deidad de Dios, amén, que era igual, o sea, compararon a los dioses griegos al Dios de Israel, pero ninguna semejanza tiene. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Amén, no tiene ninguna comunión, amén. Dios es uno solo. Escuchamos el pasaje que está ahí en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es. Entonces Dios no puede dividirse, separarse en tres personas distintas. Dios es uno. Dios es uno, amén, y Él ha derramado y Él ha dado de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces vemos el ejemplo en Saúl. Vemos el ejemplo en Saúl, cómo Saúl fue lleno del poder del Espíritu Santo. Lleno del poder del Espíritu de Dios. Si bien nosotros no encontramos la palabra Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, o esa frase Espíritu Santo, pero sí encontramos el Espíritu de Dios, que es lo mismo. El Espíritu Santo y el Espíritu de Dios es lo mismo. Solo que en el Nuevo Testamento, al traducirse la Biblia en griego, se usa la palabra santo, que en hebreo es kadosh, ¿verdad? Por eso nosotros vemos cuando los israelitas mencionan acerca del Espíritu Santo como Ruach HaKodesh, porque así hacen referencia que se trata no de un espíritu de hombre, no de un espíritu malo, sino un espíritu que viene de Hashem, un espíritu que viene del Padre, un espíritu que viene del Dios, del Creador del cielo y de la tierra. Entonces, es así como vemos, amén, esta función del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo es y de qué manera se activa hoy en la iglesia. Pero vemos entonces cómo Saúl fue lleno del poder de Dios. Mire, voy a leerle una vez más. Dice: en ese momento el Espíritu Santo del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ello y serás transformado en una persona diferente. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Te transforma en una persona diferente. Por eso es que cuando las personas conocen recién del Señor, son cambiadas sus hábitos, son cambiadas sus acciones, son cambiadas, son mudados a otro hombre diferente. Pero ¿qué hay entonces? Ese Espíritu Santo puede permanecer ahí para siempre. Claro que sí puede permanecer para siempre, siempre en cuando nosotros obedezcamos a Dios. Mire lo que sucedió con Saúl. Dice la palabra de Dios que Saúl, por desobediencia de él y por no obedecer a Dios, mire lo que sucedió. En 1 Samuel capítulo 16, verso 14 dice: ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh de Dios se apartó de Saúl. Y esto mismo puede pasar en nosotros hoy en día. Esto mismo puede suceder. ¿Vieron el vaso de agua que yo derramé sobre esta superficie? Ese vaso de agua puede dejar de derramarse en nuestros corazones. Puede dejar de brotar ese maná en nuestros corazones si nosotros no obedecemos a Dios, si nosotros no guardamos su palabra, si nosotros no nos acercamos a Él, si nosotros no le buscamos a Él. Cuando nosotros nos apartamos del Señor, Él también deja de derramar de su Espíritu sobre nosotros. Y es por eso que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y es aquí donde nosotros encontramos este ejemplo tan claro acerca del Espíritu de Dios. ¿Por qué le digo que el Espíritu de Dios no es otra persona? ¿Por qué le digo que el Espíritu de Dios no es una persona diferente al Padre? Es como que si el Padre fuera otra persona y otra persona el Espíritu. Así es como nos lo han pintado, inclusive se han pintado cuadros, ¿verdad? Cuadros donde se separa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como tres personas distintas. Pero
Pero Dios no es así. Mire lo que dijo en las mismas palabras de Yeshua de Nazaret. Juan capítulo 4, verso 24, dice: pues Dios es espíritu. Mire cómo Yeshua describe a Dios. Dios es espíritu. O sea, Dios no tiene una forma de un ser humano, Dios no tiene una forma de una persona. Dios, es más, nadie lo ha visto jamás. La única manera de poder nosotros entender a Dios es cuando su Espíritu de Él derrama en nuestros corazones. Por eso Yeshua dijo: Dios es Ruach, Dios es Espíritu. Y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Dios es Espíritu. Esa es la esencia de Dios. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es Espíritu. Nadie ha visto su aspecto. Nadie ha visto cómo es Dios. Nadie. ¿Verdad? Pero Él se manifiesta en nosotros. Él le ha placido. Les decía hace un momento que lo que antes era un privilegio para unos pocos, como los siervos de Dios, como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, como Joel, como Daniel, hombres que Dios depositaba su Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? Que eran muy pocos escogidos o elegidos, o en los sacerdotes del pueblo de Israel, que Dios ponía, los ungía, el ungía con el Ruach, con el Espíritu de Dios en ellos, ¿verdad? Como el mismo rey David, el ungido del Señor, que pues el mismo rey David dijo esta frase. Mire, el mismo rey David dijo, le voy a leer lo que dijo el rey David, dijo: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, oh Dios, en Salmo 51, verso 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Y no expulses de tu presencia, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Esta oración del salmista David es porque él, en cierta manera, él había sentido que había fallado a Dios, y no que había sentido, sino que él había fallado a Dios. Entonces, en una manera, cuando nosotros ofendemos a Dios, el Espíritu de Dios se aparta de nosotros. Eso que está fluyendo de maná, eso que emana del Padre, que está fluyendo en nosotros, se aparta de nosotros. Por eso el salmista dijo estas palabras: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuévame un espíritu recto dentro de mí, y no me quites tu Santo Espíritu. Vea cómo no es otra persona diferente, sino que es la misma esencia de Dios emanando en las personas. Pues ese mismo Espíritu que estuvo en todos estos grandes hombres de Dios, ahora Dios le ha placido derramarlo sobre toda persona, Así es de que tú puedes tener este privilegio tan grande de ser lleno del poder de Dios y serás transformado a otro hombre. La gente dice: no puedo cambiar, no puedo dejar mis hábitos, mis malos hábitos, no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello, no puedo dejar lo otro, no puedo cambiar, por más que quiero cambiar, no puedo hacerlo. Deja que el Espíritu Santo te transforme y te mude a otra persona. Deja que el Espíritu Santo te cambie. Deja, porque solamente es la única manera de poder cambiar y poder obedecer y guardar los mandamientos de Dios. Pero eso sí, cuando el Espíritu Santo te esté redarguyendo de pecado, no te aferres al pecado. Cuando el Espíritu Santo te esté diciendo no lo hagas, cuando el Espíritu de Dios te mueva, amén. Cuando Dios ve que nosotros estamos queriéndonos apartarnos, irnos y hacer cosas que a Dios les desagrada, Él activa su Espíritu más sobre nosotros y envía como una alerta en nuestro corazón, como esos focos que se prenden, esos focos de prevención, esos focos de cuidado, ¿verdad? Esos focos que se prenden, que nosotros vemos muchas veces que se prenden: cuidado, peligro, ¿no? El Espíritu se activa más fuerte en nuestro corazón y nos está diciendo que hay un peligro,
que estás por caer en un pecado, que estás por hacer algo que a Dios no le agrada. Y el Espíritu Santo te lo hace ver, ¿verdad? Dios te lo hace ver a través de su ruaj, a través de su Espíritu que derrama en tu corazón. Y entonces ese es el ayudador, ese es el consolador, ese es el que te mantiene fiel a Dios. Amén. Ahora no caminamos solo, ahora Dios mismo, amén, le ha placido, amén, poner su Espíritu en nosotros. Aleluya. Para que lo obedezcamos, para que vivamos conforme a su voluntad. Pero ¿qué es lo que sucede cuando el hombre se aferra a su pecado? Cuando el hombre se aferra a su vida y quiere vivir a su manera, también Dios dice, así como Saúl, Dios dice, bueno, voy a apartar de ti, mi Santo Espíritu. Voy a dejar de derramar de mi Espíritu sobre ti, lo voy a dejar de derramar, a ver qué haces. Y es cuando viene un espíritu malo y atormenta a las personas. Y es cuando las personas ya no están contentas en nada. Las personas son influenciadas cada vez más al mal, al mal, al mal, al mal, al mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya no ha sido derramado en el corazón. Aguas, ten cuidado, porque esa es una promesa de Dios para este tiempo. La promesa de Dios para este tiempo es que nosotros seamos guiados por el Espíritu de Dios y no dejarnos guiar por la concupiscencia de nuestra carne. El apóstol Pablo lo habla en el libro de Romanos en el capítulo 8. En el libro de Romanos capítulo 8 vamos a encontrar donde dice Pablo que no nos dejemos guiar por la carne, sino más bien dejémonos guiar por el Espíritu de Dios, que levantó a Yeshua de los muertos y lo elevó en un lugar de alto honor. Así también Dios nos levantará de este cuerpo de pecado y nos ha de elevar a un lugar de alto honor. Aleluya, porque nos dejamos guiar por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo de Dios. Y no es otra persona, es la misma esencia. Ese es el privilegio más grande. Imagínense ustedes, Dios mismo depositando su Espíritu en tu corazón. Qué maravilla, qué maravilloso Dios que eligió hacer eso, que Dios quiso hacer eso en nosotros. Así es de que yo quiero pedirte en el amor de Dios, de Yeshua de Nazaret, que le entregues totalmente tu corazón a Dios, para que Él derrame de su ruaj, de su Espíritu en tu corazón, y Él pueda guiarte a través de ese Espíritu. Él pueda transformar tu vida, Él pueda cambiar tu vida, Él pueda mudarte a una nueva persona. Amén. Las personas que dicen que no pueden cambiar, esta es la manera de cambiar. Dejar que el ruaj, que el Espíritu de Dios sea el que comience a transformar tu vida, sea el que comience a renovar tu mente, sea el que comience a transformarte. Aleluya. Y Dios le ha placido para este tiempo. Mire la declaración del apóstol Pedro, cuando vio que la gente quedó asombrada, que la gente quedó ahí sorprendida por lo que estaba aconteciendo en ese momento. La gente no lo entendía en ese momento, o lo menos los que no estaban apegados a las Escrituras no lo entendieron, o fueron cegados y no lo entendieron de esa manera. Pero el apóstol Pedro dijo: esto es lo dicho por el profeta Joel: en los posteriores días derramaré, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, sobre toda carne. Y Yeshua de Nazaret dijo estas palabras. Yeshua dijo: pero cuando venga
el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. El Espíritu, el Ruach, el Espíritu que emana del Padre, que procede del Padre. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Ya no te dejes influenciar por el pecado. Tú no vas a poder solo. Nosotros no podemos vencer el pecado solos. Ahora Dios se ha ocupado de poner su Espíritu en tu corazón, su Espíritu en tu vida. Búscalo. Busca a Dios. Busca a Dios. Pídele que Él sea el que te guíe. Pídele que Él sea el que derrame de su ruaj en tu corazón, en tu vida, para que tú puedas ser mudado a otro hombre, para que podamos ser elevados de una manera espiritual. Y todo ese pecado, toda esa conducta de vida que muchas veces quiere influenciarnos y quiere ganarnos, no va a poder con nosotros. Porque ya no vivimos conforme a la carne, dijo Pablo, sino que ahora vivimos conforme al Ruach de Dios, al Espíritu Santo. Así es que yo quiero pedirte en esta mañana, amén, que creas en el poder de Dios actuando en tu vida, en el poder sobrenatural de Dios, que esa esencia que emana del Padre y no es ninguna otra persona, sino que es la misma esencia de Dios emanando del cielo, derramando a tu corazón, llenando tu vida, transformándote, mudándote a otro hombre, mudándote a otra persona. Ese Espíritu Santo es la que ha prometido Dios para sus hijos hoy en día. Recíbelo, 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 porque es una promesa de Dios, es una promesa del Padre, es una promesa de nuestro Abba desde miles y miles de años atrás. Dios le ha placido hoy ponerlo en cada vida, en cada corazón de aquellos que deciden obedecer a Dios, de aquellos que deciden guardar sus mandamientos, de aquellos que deciden apartarse del pecado y obedecer a Dios. Ya no lo van a hacer por su propia cuenta, ya no lo van a hacer por ellos mismos, ahora lo van a hacer, ahora van a dejarse influenciar por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya. Oh Padre, oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia, creyendo esta palabra, creyendo en esta promesa, Señor, y hoy te pido que tú derrames de tu Espíritu sobre cada corazón, en cada hogar que están viendo este mensaje. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, y aquel Señor que no puede, o aquella mujer o aquel que no puede dejar, Señor, esas tentaciones, aquel que no puede dejar, Señor, esa prueba, aquel que no puede dejar, Señor, esa forma de vida, que en este momento, Padre, se tome de esta promesa, que tu Espíritu Santo los tome y transforme la vida de cada uno de tus hijos. Oh, bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hay quienes, Señor, han intentado cambiar y no han podido. Oh Padre, hay quienes han hecho mucho esfuerzo por cambiar y por dejar aquello que daña su vida. Bendito Dios, en este momento, Padre, que pueda ser tu Espíritu Santo cambiando, puedas derramar ese Espíritu de la promesa, derramando en cada corazón, Padre, y tus hijos y tus hijas sean mudados a otro hombre, sean transformados a otro hombre. Aquel o aquella que un día recibió de esta promesa, que de un día recibió, Padre, esta unción de lo alto, pero que se apartó y se alejó de ti, y hoy ya no siente ese Espíritu descender sobre su corazón, ese Espíritu descender sobre su vida. Bendito Dios, que en este momento
tú obres una vez más, Señor, y derrames de tu Espíritu Santo en su corazón, derrames de tu Espíritu en su vida, Padre, y lo renueves. Transfórmalo de una manera tan especial, Señor, que Él pueda cambiar una vez más y Él pueda o ella pueda, Señor, ser diferente y pueda ser una persona, puede ser un hombre, puede ser una mujer que te agrade a ti, Señor. Así es, bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hoy te pido, Padre, por la juventud. Te pido por los jóvenes, Señor, que están viendo este mensaje, que están escuchando este mensaje. Bendito Dios, que ellos puedan ser influenciados por el poder de tu Espíritu Santo. Padre eterno, dales de tu Espíritu, derrama de tu Espíritu Santo en cada corazón, en cada joven, en cada adolescente, en cada señorita, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo para que ellos puedan, Señor, vencer todas las tentaciones de Satanás. Todo, Señor, aquello que quiera atentar contra su vida, ellos, Padre, puedan vencer. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo te pido, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo sea derramada sobre los jóvenes de una manera sobrenatural, Señor, y tú puedas mudar a los jóvenes a otras personas, unas personas conforme a tu voluntad, Señor. Jóvenes, Padre, con propósitos, Señor, aleluya. Jóvenes, Padre, con ideales espirituales. Jóvenes, Señor, que no se dejen contaminar con el pecado, Padre, sino jóvenes que se apartan del pecado y busquen la santidad, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios. Gracias, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias, oh Dios y Padre. Lo recibimos, lo creemos en esta hora y te damos gracias. Amén, amén, aleluya. Gracias, gracias.